Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Por la maravillosa gracia de nuestro buen Dios, otra vez estamos reunidos en este día que el Señor nos regala para estudiar su bendita y santa palabra. Antes de iniciar nuestro estudio de la palabra de Dios en esta mañana, elevemos nuestro corazón a Dios en oración. Oremos. Amado Padre Celestial, en humildad de corazón venimos ante ti en esta mañana, reconociendo que solo tú eres santo y digno de ser adorado y alabado. Reconocemos de lo profundo de nuestro corazón que tú eres nuestro Creador, el dueño y el Señor de nuestras vidas. Reconocemos que tú eres la fuente inagotable de la sabiduría y el dador de la salvación en tu Hijo Jesucristo. Señor, bendice a cada persona que escucha en esta mañana este programa para que la luz de tu palabra ilumine su caminar y pueda guiarlos por la senda de rectitud y vivir una vida para gloria y honra de tu nombre. Seas tú abriendo su entendimiento y dando a conocer la salvación que solo tú puedes dar en tu Hijo Jesucristo. Salva las almas, Señor, y trae consuelo y esperanza a sus corazones, porque tú eres la esperanza y tú eres la vida eterna, Señor. Por eso venimos ante ti. ¿A quién más vamos a acudir sino a ti? Pues solo tú tienes palabras de vida eterna. Gracias, Señor, por este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con nuestro estudio expositivo del Evangelio de Marcos. Hoy nos corresponde meditar en el capítulo 8, en los versículos 22 al 26. Dice así la palabra de Dios. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido, y vio de lejos claramente a todos. Y lo envió a su casa, diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Amén. Este será pues nuestro pasaje en el cual meditaremos en esta mañana. Es un pasaje muy significativo, el cual traerá gran bendición a nuestra vida si disponemos nuestro corazón para recibir la enseñanza. Dice el verso 22 de nuestro pasaje: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Jesús estaba nuevamente en Galilea, concretamente en la aldea de Betsaida, la ciudad de Andrés, Pedro y Felipe, tal como nos lo revela Juan en el capítulo 1, versículo 44. Allí dice: y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Así pues, por este texto podemos deducir que Felipe, Andrés y Pedro eran de la ciudad de Betsaida. Quizás esta fue la razón por la que Cristo hizo allí en esta aldea muchos milagros. Sin embargo, a pesar de tantos milagros, los habitantes de esta ciudad permanecieron en su incredulidad, razón por la que el Señor anunció un juicio severo sobre esta ciudad, tal como lo dice en Mateo, capítulo 11, versículos 21 al 22. Dice así la palabra de Dios: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Amén. Este pasaje nos revela que en esta ciudad se hicieron grandes milagros
Y Cristo profetizó un juicio de castigo contra esta ciudad, porque allí evidenció que era el Salvador, y aún así no le creyeron, sino que lo rechazaron. Por eso dice: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos entre vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Por tanto, porque estas ciudades no se arrepintieron en cilicio y ceniza, no les dolió el pecado, a pesar de que Cristo estaba frente a ellos e hizo tantos milagros llamándoles la atención para que reconocieran que Él era el Mesías y se arrepintieran de sus pecados, aún así no lo hicieron. Por eso el texto dice que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Es decir, que no significa que por el hecho de que se hagan muchos milagros y se muestren muchas señales en un lugar o a determinada gente, eso no garantiza de que las personas crean en Cristo y se salven. Realmente lo que debemos creer de Cristo es que Él es el Mesías prometido, que vino a este mundo a pagar la deuda de nuestros pecados y a librarnos de la condenación eterna. Amables oyentes, fue precisamente en esta ciudad donde unos hombres de manera compasiva le trajeron a un ciego para que lo sanara. Podemos decir que estos amigos de este ciego sirven de ejemplo en la forma en la que nosotros mismos tenemos que llevar a otras personas a Cristo para que puedan ser salvas y el Señor tenga misericordia de ellos. Así es, amable oyente, usted y yo debemos tener compasión de las personas que no conocen a Cristo e imitar a estos amigos de este ciego que creían que Él podía hacer algo por él, quitarle su ceguera y ayudarlo y tener de él misericordia. Así lo hicieron y lo consiguieron. Es un gran ejemplo para nosotros, para insistir y persistir en llevar a otros a Cristo, en llevar a otros al conocimiento de la verdad, en invitarlos a la iglesia para que sean expuestos a la predicación de su bendita palabra. Y continúa diciendo: entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. No sabemos, amables oyentes, la razón que tuvo nuestro Señor Jesucristo para emplear estos medios especiales que usó al hacer el milagro que se relata en estos versículos. Vemos en este relato un ciego curado por el Señor milagrosamente, pero de una manera que no es usual en el Señor. Nosotros sabemos que una palabra de los labios de nuestro Señor Jesucristo o el simple contacto de la mano hubieran sido más que suficientes para sanar a este hombre de su ceguera. Pero vemos en el texto sagrado que el Señor Jesucristo no hizo así, sino que hizo 5 acciones para sanarlo. En primer lugar, tomó la mano del ciego. En segundo lugar, lo lleva fuera de la aldea. En tercer lugar, le escupe en los ojos. En cuarto lugar, le impone las manos y el ciego comienza a ver los hombres como árboles que caminan. Y en quinto lugar, el Señor vuelve y le pone las manos y fue restablecida por completo su visión. El pasaje no nos muestra el significado de todos esos actos que el Señor realizó para sanar al ciego de Betsaida. Sin embargo, podemos deducir al leer todos los demás milagros y las conversiones que el Señor realizó durante su ministerio terrenal, que Él no se limita
a usar siempre los mismos medios. Así es, Él no se limita a usar siempre los mismos medios para llevar a cabo sus propósitos. En la conversión de las almas hay diversidad de operaciones, pero el que convierte es el mismo Espíritu. Así, de esta manera, al curar el cuerpo, nuestro Señor emplea diversos instrumentos, pero el mismo poder divino es el que realiza la curación. La forma en que el Señor curó a este ciego también nos enseña que cada persona es diferente, y por eso el Señor trata cada caso de forma individual y personal. De la misma manera, a cada uno de nosotros Dios nos busca y nos llama a la conversión de una forma distinta, atendiendo siempre a nuestras circunstancias y a nuestras concretas necesidades. Porque en todas sus obras Dios es soberano, no da cuenta de sus actos, sino que hace como Él quiere en los cielos y en la tierra, y no hay quien detenga su mano ni le diga: ¿qué haces? Amable oyente, a Él le plació hacer a unas personas altas, a otras de término medio, a otras más bajitas, a unas de piel negra, a otras morenas, a otras blancas. Le plació hacer diversos animales según su especie y su género. Dios es maravilloso. Ha hecho grandes y maravillosas e innumerables cosas, por las cuales nosotros debemos honrarle y glorificarle, porque Él es el Creador que hizo todas las cosas para que las disfrutemos. Debemos observar especialmente en este pasaje que la cura que nuestro Señor hizo del ciego fue gradual. No se vio libre de su ceguera inmediatamente como en otros casos, sino por grados. Pudo haberla hecho instantáneamente porque Él tiene todo el poder para hacerlo, pero prefirió hacerla paso a paso. El ciego dijo primero que veía tan solo a los hombres como árboles, y recobró después completamente la vista y vio a todos claramente. Bajo este respecto, este milagro no se parece a ningún otro realizado por el Señor Jesucristo en los Evangelios. Por lo tanto, es imposible dudar que esta cura gradual tuvo por objeto presentarnos un emblema de las cosas espirituales. Estemos seguros que hay una profunda significación en todas las palabras y los actos de nuestro Señor durante su ministerio terrenal. Y en este caso, como en otros, encontraremos útiles lecciones para nuestro crecimiento espiritual. Así es, amable oyente, todo lo que el Señor hizo cuando estuvo en la tierra y quedó registrado en las Sagradas Escrituras tiene un gran valor y una gran enseñanza para nuestra vida, porque Él es el Maestro perfecto. Por eso, el pasaje nos dice que aquel ciego vio al principio de su sanidad a los hombres como árboles que caminaban. Al igual, una persona al principio de su salvación no puede ver claro y dar su propio lugar a todas las diversas partes de la fe cristiana. Al principio comprenden de manera difusa las cosas de Dios, pero poco a poco su entendimiento va comprendiendo las verdades del Evangelio, y su entendimiento va mejorando hasta un crecimiento mucho mayor que les permite actuar y vivir de una manera distinta a la que antes vivían. Esta es la historia de muchos de los hijos de Dios que principian por ver a los hombres como árboles que caminan, pero con la ayuda del Redentor acaban por ver la obra de Cristo de manera muchísimo más nítida y más clara. Por eso, amable oyente, usted debe congregarse, si ya conoces a Cristo, de manera continua, exponerse a la enseñanza de las Sagradas Escrituras, las cuales son como lámpara a nuestros pies, las cuales revelan nuestro pecado y nos muestran la necesidad de un Salvador, las cuales nos hacen ver que somos pecadores y destituidos de la gloria de Dios. Por eso le exhorto en el día de hoy a tomar su Biblia que usted tiene en su casa y que tal vez está llena de polvo y que nunca la ha leído, o que solamente la tiene abierta
en la mitad de su sala en el Salmo 91 como si fuera un fetiche o un talismán de la buena suerte. No, amable oyente, usted tiene que leer la Biblia, meditar en ella y entender que este precioso libro nos fue dado por Dios como el manual de instrucción, en el cual podemos encontrar todas las cosas que necesitamos en cuestiones de fe y conducta y la salvación de nuestra alma. Porque la palabra de Dios es lámpara, porque la palabra de Dios es como espada, porque la palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra. Así es, amable oyente, lea la palabra, medite la palabra y viva la palabra de Dios cada día, porque solo ella puede transformarnos a la gloria y a la imagen de Cristo. Vemos finalmente en la cura gradual de este ciego una pintura animada de la condición actual del cristiano comparado con lo que será en el porvenir. En el presente mundo en el que vivimos, vemos y conocemos parcialmente las cosas de Dios. No podemos comprender muchas cosas, porque las cosas de Dios son profundas y poco a poco van revelándose a nuestras vidas. Es algo así como cuando llegamos a una ciudad grande por primera vez y no la conocemos. Después de llegar, poco a poco nos vamos ubicando y comprendiendo su perímetro, hasta poder caminar tranquilamente por sus calles sin extraviarnos. Así pasa con la vida cristiana. Conocemos al Señor Jesucristo y poco a poco vamos creciendo en su conocimiento. Y poco a poco nuestro entendimiento se va aclarando para poder comprender la verdad del Evangelio y aplicarla a nuestra vida diariamente. Por eso, muchas veces, en cuanto a las relaciones providenciales de Dios con sus hijos y en la conducta de muchos de los santos de Dios, vemos muchas cosas que no podemos comprender y que no podemos alterar. En otras palabras, en muchas cosas espirituales aún estamos como este hombre ciego que vio a los hombres como árboles que caminaban, pero que poco a poco, con el poder del Señor, su visión se fue aclarando hasta que los vio como realmente eran. Por eso, querido oyente, fijemos nuestra vista en el tiempo venidero y consolémonos porque llegará el momento en que veremos todas las cosas claramente. La noche está muy avanzada y el día se aproxima. Contentémonos con esperar y vigilar, trabajar y orar, esperando el glorioso resplandor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo cuando regrese por segunda vez en su nube de gloria para llevar a los que le esperan. Porque cuando llegue el día del Señor, nuestra vista espiritual se perfeccionará. Veremos cómo hemos sido vistos y conoceremos cómo hemos sido conocidos. A Él sea la gloria. Fue por eso que el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 13, versículos 11 y 12 lo siguiente. Dice así la palabra de Dios: Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Pablo aquí en este pasaje nos habla de dos cosas. Él dice que cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando fue hombre, dejó lo que era de niño. Así nosotros en la vida cristiana. Al principio nacemos como un bebé, como un niño, y poco a poco, bajo la exposición de la palabra de Dios, bajo el congregarme y escuchar la predicación y las amonestaciones de los pastores, vamos siendo transformados poco a poco y vamos dejando el estado de niñez y vamos llegando a ser adultos. Y ya cuando llegamos a adultos, ya pensamos como adultos y juzgamos como adultos. Dejamos lo que era de niño, como personas que ya hemos crecido y hemos entendido más claramente el Evangelio que nos fue dado. Luego Pablo dice: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. En ese entonces los espejos no eran de vidrio
como los de hoy en día, sino que eran en bronce, un bronce pulido, y el rostro no se veía nítidamente en el bronce pulido, como hoy se ve nuestro rostro en un espejo de la actualidad. Ellos veían oscuramente, no veían claramente las cosas de Dios. Y poco a poco, en la medida que fueron creciendo y madurando, su rostro se fue aclarando y pudieron ver más claramente las cosas del Señor. Y por eso Él dice, hablando de la segunda venida y de la culminación de todas las cosas, dice, ahora conozco en parte. Mientras estemos en esta tierra, conoceremos en parte la verdad de Dios. Pero entonces, cuando Él venga, conoceremos cómo fuimos conocidos. Es decir, se revelará por completo las cosas que a veces no entendemos y que nos costó tanto trabajo aceptarlas en nuestra vida cristiana. Así es que cuando Dios inicia una obra, Él la perfecciona y nosotros poco a poco nuestro entendimiento se va mejorando y vamos comprendiendo cada día mejor la obra perfecta y maravillosa que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso el apóstol Juan escribió en su primera carta, capítulo 3, verso 2, lo siguiente: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¡Qué gloriosa promesa! Somos hijos de Dios en este mundo por la fe en Cristo, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, un día seremos semejantes a Cristo, con cuerpos incorruptibles e inmortales, pero aún eso todavía no se ha manifestado. Pero Juan dice, pero sabemos. Es decir, Él está seguro que cuando Él se manifieste, es decir, cuando regrese por segunda vez, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Gloria a Dios. Ese día veremos al Señor Jesucristo tal como Él es. Y Él nos transformará a su gloria y a su semejanza por el poder de su Santo Espíritu. Recibiremos cuerpos incorruptibles e inmortales que nunca más volverán a pecar contra Dios, que nunca más le ofenderán. Gloria a Dios por siempre, porque son las gloriosas promesas. Y es en eso que usted y yo debemos creer y confiar, porque las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de nuestra fe. Alabado sea Él por sus promesas escritas. Y como una aplicación final, podemos decir que probablemente el evangelista Marcos también nos quiere ilustrar con este milagro progresivo cómo el Señor estaba obrando también en los discípulos para disipar de ellos las tinieblas y que así pudieran ver con claridad quién era Él realmente. Porque ellos, a pesar de haber visto tantos milagros al Señor Jesucristo, con tanta claridad, mostrándoles que realmente Él tenía poder de lo alto como Mesías, se olvidaban muchas veces de ello y no pensaban en el gran poder que Cristo había manifestado para ellos. Y algo similar ocurre también con todos los hombres hoy en día. Nadie llega a comprender toda la verdad de golpe. Normalmente es un proceso que lleva su tiempo. Dios, por su Santo Espíritu, poco a poco nos va convenciendo de nuestra necesidad de Él. Poco a poco, por su Santo Espíritu, nos va haciendo entender que apartados de Él nada bueno podemos hacer, porque es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Por eso debemos predicar la palabra sin cesar, sin desmayar, porque la palabra de Dios es la que transforma y cambia a las personas. Como dice el apóstol Pablo, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Las Sagradas Escrituras nos hacen aptos y preparados para toda buena obra. Nuestra comprensión de Dios y de su revelación es progresiva y avanza según crecemos en la fe. Todo esto nos debe llevar a ser pacientes y comprensivos con las dificultades de visión y entendimiento que todas las personas tienen. De la misma forma en que Jesús fue compasivo con sus discípulos y sigue siendo compasivo con nosotros. A veces nos desesperamos porque una persona a la cual enseñamos la palabra de Dios es lenta para asimilar las cosas de Dios.
Recordemos que Dios trabaja de diversas maneras y que cada persona es diferente en su personalidad y en su comprensión. Por lo tanto, debemos revestirnos de paciencia y perseverar en la enseñanza de su palabra, porque el Señor, en la medida que prediquemos y expongamos a una persona al mensaje de su bendita palabra, va transformando sus pensamientos y su corazón, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas, y discierne las intenciones del corazón. Así es, amable oyente. Por eso usted y yo debemos asimilar la palabra de Dios poco a poco, porque el Señor, al igual que hizo con este ciego, poco a poco va trayendo luz y más luz hasta que veamos perfectamente. A Él sea la gloria, porque la obra que Él comienza, Él la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Que Dios les dé la gracia de comprender esta verdad. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.